Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este webinar organizado por RPA. Permítanme un momentito, por favor. Estimados todos, disculpen, hemos sufrido un desperfecto técnico. No se preocupen que en un momento estaremos empezando. Muchas gracias. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Mari? Sí. Ok. Ok, mil disculpas. Vamos a dar inicio a este webinar. Ha sido un gusto para nosotros como RPA organizar este webinar para ustedes. Y bueno, para los que no nos conocen de pronto, RPA es una empresa peruana, reactivos para análisis SAC, que somos una empresa representante de Thermo Scientific, como más de 27 años tenemos en el mercado comercializando equipos y consumibles de laboratorio para ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la división de la línea de cromatografía líquida, ya que nosotros como RPA representamos Thermo Scientific en diferentes líneas, ¿no? Dentro de ellas tenemos las divisiones, por ejemplo, de absorción atómica, ICP óptico, ICP masas, cromatografía iónica, HPLC, tenemos la línea de GC, bueno, de la línea molecular como FTIR, UV visible, Raman, NIR, Flash, Thermo-Liquid Handling, y bueno, y LIMS, ¿no? Entonces, el día de hoy, el webinar de cromatografía líquida Vanquish, aliados en el desarrollo de aplicaciones y métodos de rutina, estará a mi cargo. Soy Jesús Benítez. Vamos a llevar este webinar durante 1 hora aproximadamente para poder compartir con ustedes todo relacionado a los sistemas de cromatografía líquida. ¿Ok? Mari. Bueno, los sistemas de cromatografía líquida de Thermo Scientific son sistemas bastante recientes, como los sistemas Vanquish, son de tecnología muy precisa, muy buena, es bastante interesante, ya que nosotros tenemos un precedente que son los sistemas Ultimate 3000. Los sistemas Vanquish han evolucionado de los equipos Ultimate 3000 para migrar a este tipo de sistemas. Entonces, la innovación que tenemos en estos equipos de Vanquish, en este caso, por ejemplo, tenemos acá a mi lado el sistema Vanquish Core,
Es un sistema bastante robusto, es bastante reciente también, no tiene más que un año aproximadamente, un par de meses más en el mercado. Nosotros ya también acá en Perú tenemos bastante demanda de este sistema. Tenemos otros modelos también, como es el Vanquish Flex, Vanquish Horizon, que ya los voy a detallar a continuación. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, cada sistema que nosotros tenemos dentro de nuestra plataforma, dentro de nuestro portafolio de sistema Vanquish, tenemos una línea de Vanquish Core que está desarrollándose para dar una confianza en los análisis de rutina, en los análisis convencionales que nosotros tenemos como sistemas HPLC en el mercado. Tenemos otros modelos altamente flexibles y como son los sistemas Vanquish Flex, sistemas muy buenos son sistemas de UHPLC, sistemas como los Vanquish Duo que incrementan la productividad de estos sistemas, tanto Vanquish Core, Vanquish Flex, ¿no? Y también tenemos los sistemas Vanquish Horizon. Los sistemas Vanquish Horizon son sistemas de muy alta performance que nos van a estar enfocados netamente para los que son ensayos, análisis ligados a lo que es, por ejemplo, la espectrometría de masas, ¿no? Acoplados con estos sistemas Vanquish nos van a incrementar la productividad y el desarrollo, la investigación. Bueno, estos equipos en sí los voy a detallar a cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, resumimos el portafolio a estas características generales de los sistemas HPLC Vanquish. Por ejemplo, los sistemas Vanquish Core, que son sistemas de 700 bares, son sistemas enfocados, como lo dije al inicio, a ensayos de rutina, ensayos típicos, por ejemplo, ensayos con columnas de cromatografía líquida de, vamos a suponer, de 3 micras hacia arriba, 3 micras, 5 micras, con tamaños de diámetro de 3 milímetros, 4, 4.6, dependiendo de las aplicaciones que uno quiera realizar. En este caso, por ejemplo, tenemos algunos laboratorios de la línea Pharma que trabajan normalmente con las columnas en este rango, con columnas HPLC. Ya está también avanzando la tecnología, migrando a la parte de UHPLC. Es por ello que los sistemas Vanquish le van a dar una respuesta, una solución a su laboratorio. En este caso, por ejemplo, los sistemas Vanquish Core, que son como los, vamos a decirlo entre comillas, los más básicos de nuestra línea, son sistemas ya de 700 bares. Estamos hablando por allá de más de 10.000, perdón, PCIs. Entonces, ya no son unos HPLC convencionales, típicos, como los encontramos en las competencias tecnológicas del mercado. Ya encontramos sistemas de presiones muy altas. Tanto así que podemos ya trabajar nuestros análisis de rutina también enfocándonos a otro rubro, allá a tener compatibilidad de aplicaciones, por ejemplo, de UHPLC. Los sistemas Vanquish Flex, por ejemplo, son sistemas Vanquish, son sistemas UHPLC, en realidad no son HPLC convencionales, son UHPLC. Estamos hablando de 1034 bares, por encima de los 15.000 PCIs, ¿no? Entonces estamos hablando ya de equipos dedicados, por ejemplo, a hacer desarrollo de metodologías como de UHPLC para migraciones a métodos de alta productividad en más corto tiempo, con columnas de menor tamaño, con columnas de menor tamaño de partícula, en menor diámetro obviamente, menor volumen. Entonces esto nos va a servir mucho para este tipo de aplicaciones. Y además, el sistema Flex es, bueno, vamos a llamarlo así, es altamente flexible para poderse configurar con cualquier tipo de detector, ¿no? Detector ya sea de UV, de DAD, de detectores como, por ejemplo, la novedad que nosotros tenemos también dentro de nuestra línea, que son los sistemas de Vanquish CAT, que son los Vanquish de detección de aerosol cargado. Los sistemas Vanquish Horizon, como ya lo mencioné previamente, son sistemas para la parte de masas, acoplarse a la parte de masas, R&D, ¿no? Para la investigación, el desarrollo y los sistemas de alta performance. Entonces, estos sistemas como tal, como Vanquish Horizon, por lo general son lo ideal para lo que es ensayos o acoples a ensayos de masa, espectrometría de masa.
Los sistemas Vanquish Core, como este, por ejemplo, este es un sistema un Vanquish Core, es un sistema cuaternario, luego lo vamos a describir a detalle. Es un sistema, por ejemplo, altamente flexible. Entre sí, los sistemas Vanquish Core tienen pues una bomba binaria, cuaternaria, isocrática, dualternaria, que ya vamos a poder determinar, dependiendo de las necesidades del laboratorio, qué es lo que nosotros podemos configurar, ¿no? Para poder hacer los ensayos en el laboratorio, ¿no? Dependiendo de la necesidad. Los flex tienen las mismas características de capacidades como binaria, cuaternaria, dual, pero no poseen las bombas isocráticas. Como que es sería un poco de desperdicio, vamos a decirlo así, de tener una bomba isocrática con una superpresión. O sea, para hacer ensayos isocráticos no es lo más apropiado, ¿no? Entonces, en este caso, sí, perfecto. Nosotros tenemos los sistemas Vanquish con tecnologías y capacidades al alcance de cada laboratorio, ¿no? Dependiendo de cada rubro en el que nosotros estemos inmersos, estemos enfocados para trabajar, vamos a tener un equipo Vanquish dedicado. En este caso, por ejemplo, no es ajena a los laboratorios de análisis de alimentos y bebidas, análisis de control de calidad de estos, los análisis también de la línea Pharma. El rubro Pharma es un rubro altamente competitivo en lo que es tecnología, por ejemplo, para hacer análisis de cromatografía líquida. Es uno de nuestros clientes acá en el Perú, muy amplio. En este caso tenemos varios laboratorios que ya tienen los sistemas Vanquish, Vanquish Flex, Vanquish Horizon y Vanquish Core, ¿no? Actualmente ya en este año hemos colocado también Vanquish Core en un laboratorio. En este caso tenemos otros laboratorios u otros ámbitos de labores de los sistemas de cromatografía líquida, como lo son los laboratorios para análisis de control ambiental, por ejemplo, ¿no? Y también para productos naturales. Ahora, también dentro de este rubro, nosotros de los ensayos por cromatografía líquida, colocamos la línea de investigación química y bioquímica. Esto es netamente enfocado a aquellos laboratorios, por lo general, del ámbito académico. Por ejemplo, universidades, centros de investigación, que se dedican a realizar este tipo de investigaciones química, bioquímica, farma, productos naturales en sí. También tenemos enfocados muchos proyectos, muchos laboratorios también ya poseen este tipo de equipos ligados a, por ejemplo, a espectrometría de masa, ¿no? Es bastante amplio el campo de aplicaciones de estos laboratorios. Bueno, conociendo un poquito más a un sistema Vanquish, un sistema de cromatografía líquida, por ejemplo, vamos a primero ver el equipo acá in situ. Posteriormente ya les voy a continuar con la presentación. Bueno, vamos a conocer esta línea. ¿Sí? Bueno, en este caso, los sistemas de cromatografía líquida, por ejemplo, tenemos, vamos a abrir un poquito. Les presento los sistemas de cromatografía líquida de los Vanquish. En este caso, como les mencioné anteriormente, este es un sistema Vanquish Core. Tenemos acá una columna. En este caso, el sistema de cromatografía líquida, tenemos una bomba cuaternaria. Nuestra bomba está ubicada en la parte inferior. Es una bomba cuaternaria. Consta de 4 canales con su degasificador ya incorporado, cabezal, un mezclador o mixer, ¿no? Sus sensores de derrame de líquidos, sus sensores de conteo de gotas para el tema de la protección de los sellos. Tiene un sistema de lavado de sellos inteligente, ¿no? En este caso también tenemos acá, en este segundo módulo, un poquito más grande,
tenemos el autosampler, ¿no? El sistema de inyección. Es un sistema que tiene una capacidad bastante alta para lo que son la capacidad de muestras, para la capacidad de viales. Trabaja con viales estándar, los viales típicos de 2 mililitros o de 1.8 de 2 mililitros. Tiene una capacidad de 256 muestras, bastante grande, ¿no? Nosotros podemos ver ahí el sistema. Tiene 4 bandejas, va por colores. Es bastante interesante este sistema. Y finalmente tenemos acá, en este caso, este es un detector de arreglo de diodos. Bueno, la parte óptica es interna. Tenemos la celda y tenemos el tema de las lámparas. En este caso estamos trabajando con este detector de arreglo de diodos de un Vanquish Core. Antes de cerrarlo, vamos a ver acá, tenemos una columna cromatográfica. Bueno, en este caso estos son los 2 slots que tiene el horno de columnas, ¿no? Con las opciones de poder colocar el tema de las válvulas. En este caso para los Vanquish Core, luego les voy a explicar que hay una opción para hacer transferencia de métodos para no tener la necesidad de revalidar metodologías, sobre todo en el rubro farma, por ejemplo, que nos permite hacer este tipo de, o que nos requiere hacer este tipo de aplicaciones, ¿no? Es un sistema bastante práctico de trabajar. Vamos a cerrar el... Bueno, en sí, este es el sistema de cromatografía líquida. Como les comentaba, este es un sistema Vanquish Core, un sistema cuaternario. Ahora quería volver nuevamente a la presentación. Ya, estoy en la presentación. Bueno, ahora vamos a detallar. Permítame, por favor. Vamos a detallar cada uno de los módulos. Por ejemplo, en este caso tenemos ahí la opción de tener una interfase de usuario en esta parte de arriba del sistema, una interfase de usuario, pero solo es posible colocarlo en 2 modelos, que es el sistema Vanquish Core y uno como esto, y el sistema Vanquish Flex. Posteriormente, por ejemplo, adicional, tenemos el siguiente módulo, por favor. Tenemos a lo que es el detector que puede haber varios dependiendo de la configuración y de los análisis que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Asimismo, el siguiente módulo. Tenemos la bomba analítica, que es una bomba, que es un módulo que está, como lo mencioné abajo, es un módulo de alta capacidad, ¿no? Que puede ser un sistema binario, isocrático, cuaternario, ternario, dependiendo de la configuración también. Bueno, y finalmente tenemos un módulo que también adicional, por favor. Un módulo que se puede colocar acá, que es un selector o monitor de solventes, ¿no? Monitor de solventes, no selector. Monitor de solventes, que nos va a permitir incrementar la capacidad del sistema. Es una forma opcional de trabajar para los equipos, no es algo que tengamos que comprarlo sí o sí, sino dependiendo de las necesidades o capacidades también que nosotros querramos tener en el laboratorio, ¿no? Por favor. Bueno, el autosampler ya lo vimos, de alta capacidad. Y bueno, y finalmente, el horno de columna, ¿no? Ahí describimos que, por ejemplo, la interfase de usuario, tenemos que solamente es aplicable a los Vanquish Core, Vanquish Flex. El tema del monitor de solventes es también para Vanquish Core, Vanquish Flex. Puede ser en 4 u 8 canales. Y bueno, el tema de los detectores, también detectores de DAD, multilongitudes de onda, longitud de onda variable, fluorescencia de aerosol cargado, o inclusive los sistemas de masas de simple cuadrupolo son bastante fácil o flexibles configurarse con estos equipos porque nos va a permitir trabajar análisis de rutina. Nosotros entendemos que actualmente la tecnología y las necesidades de encontrar nuevas sustancias o encontrar niveles o límites de sustancias en niveles muy bajos nos va a permitir
identificar algunos metabolitos, por ejemplo. Para ello, a veces no es necesario con los detectores ópticos convencionales, para ello necesitamos otro tipo de detección, como son los sistemas de masa de simple cuadrupolo. Bajo estas plataformas de sistemas nos van a permitir trabajar como un sistema de rutina, sistemas bastante prácticos. Ya les había mencionado de las bombas isocráticas, cuaternarias, duales, ternarias, que son propias de Termo, o los sistemas, binarios, ¿no? Que son de alta presión, mezclas de alta presión. Los autosamplers que podemos tener de una inyección simple, inyección doble, que son inyecciones ligadas mucho a lo que es alta productividad para los sistemas dúo. En este caso, nosotros tenemos los sistemas de inyección doble con una válvula doble. Acá, por favor, quiero mencionarles que en esta parte del equipo tendríamos dos válvulas para los inyectores dobles. En este caso, esto nos permitiría trabajar con dos bombas acá abajo, los cabezales. Nosotros notamos que tenemos un espacio más. Eso trabaja para las bombas duales, por ejemplo. Tenemos un espacio más para una bomba adicional, poder trabajar y con dos detectores adicionalmente. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir trabajar con alta productividad en un solo sistema. Pero ¿cuándo es necesario ello? Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad de más equipos en un ambiente sumamente pequeño, en una bancada, en una mesa, que no es muy amplia para poner dos equipos. Por ejemplo, podríamos trabajar alta productividad con un sistema dúo o dual bajo una sola plataforma y trabajarlos todos de un solo software. Entonces, eso es posible con Termo Scientific, ¿no? Bueno, volvemos a la diapositiva. Bueno, a ver, permítanme compartir, creo que se de compartir sin querer. Sí. Ya. Tenemos en este caso ya más detalles, por ejemplo, los sistemas Vanquish Core, que se le llama que es un caballito de batalla, un caballo de batalla para ofrecer resultados confiables. Son sistemas inteligentes, ¿no? Son sistemas inteligentes para mejorar el tema de los ensayos que nosotros necesitamos incrementar con productividad. También tenemos la parte de transferencia de métodos con estos equipos. Por ejemplo, tenemos un método de una marca X en el laboratorio y nosotros queremos adquirir un sistema de los Vanquish porque nos va a ofrecer buena reproducibilidad, buena selectividad, por ejemplo, buena resolución para los picos. Bueno, vamos a comprar un sistema Vanquish. Entonces, el Vanquish Core, que es el sistema, en este caso, que sería el apropiado para hacer este tipo de transferencia de métodos, tiene un sistema que va a permitir realizar este tipo de acciones. En este caso, incluso trae una válvula que se coloca acá en la parte del horno de columnas, una valvulita con un accesorio que nos va a permitir, vamos a decirlo así como a empobrecer un poquito al equipo para que pueda tener las capacidades que tienen las otras tecnologías, ¿no? Para que pueda migrar a un método al cual ya lo vengo trabajando en el laboratorio. Entonces, esas opciones las tiene. Además, en el software tenemos las opciones, el software es un software llamado Chromeleon 7, en este caso la versión 7 puede ser 7.2 o la más actual, que es la 7.3. Chromeleon 7.2, por ejemplo, que en el Perú está muy afianzado, es bastante accesible, fácil. El usuario que lo posee es quien tiene las posibilidades de corroborar estas acciones, que nos va a permitir trabajar bastante sencillo con este software. Hay clientes que nunca, por ejemplo, habían trabajado en cromatografía y cuando se han topado con el software Chromeleon se les ha hecho muy fácil las acciones. Entonces, esa es una muy buena ventaja para poder trabajar con estas opciones. Más adelante vamos a detallar un poquito respecto al software, entonces vamos a ir viendo ahí. Entonces tenemos el sistema de Termo
Thermoscientific del sistema Vanquish Flex también, un sistema ya UHPLC o de alta cromatografía. Entonces, estos sistemas sí te dan, como les dije previamente, alta flexibilidad, control y productividad. De verdad que es bastante incomparable el tema de niveles de sensibilidad y repetibilidad. Tenemos un alto rendimiento, alta sensibilidad también con los detectores de los Vanquish Flex, ¿no? Ahora, también como les comenté previamente, tenemos los sistemas de Vanquish Horizon, que son sistemas de muy alta precisión, pensados para poder trabajar netamente con cromatografía acoplado a espectrometría de masas, sistemas muy versátiles, muy sensibles, ultra sensibles, y que le va a permitir tener una verdadera, una verdadera preparación para el futuro con especificaciones muy buenas, ¿no? Ay, por favor. Bueno, acá vamos a detallar un poquito acerca de las bombas, ¿no? La tecnología que manejamos en este caso para los sistemas de mezcla de diluyentes, mezcla de solventes, en este caso, son las bombas Vanquish. Por ejemplo, en los sistemas Vanquish Core tenemos pues isocrática, binaria, cuaternaria, dual, ¿no? Hasta 700 bares podemos trabajar con estos sistemas. Todos estos cabezales son altamente resistentes, ¿no? En este caso, podemos trabajar tanto la parte de fase reversa, así como que también hay una opción para poderlo configurar el equipo o la bomba específicamente para trabajar como fase normal, dedicados a fase normal. ¿Ok? En los sistemas Vanquish Flex, los sistemas Vanquish Flex, tenemos las bombas binarias, las bombas duales ternarias, como les dije previamente, son bombas únicas en Thermoscientific, son dentro del mismo módulo de bomba, vamos a tener dos cabezales, los cuales van a ser dos cabezales ternarios. Es como si fuese una bomba cuaternaria sacrificando un canal, nada más. Estas bombas ya traen todas, excepto la isocrática, tiene la opción, bueno, ya vienen configuradas como tal con degasificador incorporado. Entonces, así también tenemos en los Vanquish Flex las bombas cuaternarias, ¿no? Todas estas son capaces de alcanzar hasta, o bueno, soportar en realidad hasta 1000 bares de presión. Todas estas bombas Vanquish Flex están hechas para trabajar, por ejemplo, en forma con eluyentes que requieran la biocompatibilidad, ¿no? La biocompatibilidad es netamente para trabajar algunos, por ejemplo, algunas proteínas, algunos tipo de estas moléculas, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos en este tipo de aplicaciones buffers o soluciones altamente agresivas. Entonces, los sistemas biocompatibles nos van a permitir trabajar este tipo de soluciones, ¿no? Ya no en acero inoxidable, porque esto desgasta en demasía los cabezales, ¿ok? Tenemos los Vanquish Horizon, ellos sí solamente tenemos las bombas binarias, ¿no? De 1500 bares. Estas son unas bombas de muy alta performance. En realidad, me atrevería incluso a decir que no hay comparación con bomba binaria en el mercado, ya que tiene muy altas capacidades para trabajar con mezclas de alta presión, ¿no? Entonces, mezclas binarias de alta presión nos van a permitir trabajar por ejemplo, en mezclas muy uniformes para trabajar, por ejemplo, con cromatografía acoplado a espectrometría de masa, ¿no? En este caso, todas estas bombas también están hechas para trabajar en modo biocompatible, ¿ok? El tema de los autosamples los vamos a dividir en dos categorías, en la categoría de los sistemas Core y la categoría de los sistemas Flex y Horizon. Los Flex y Horizon también son sistemas que van a combinar una máxima precisión, lo resalto, ya que no vamos a encontrar algunos tipos de inyectores con esta reproducibilidad. Entonces son altamente capaces de tener este tipo de inyecciones sin variabilidad prácticamente, ¿no? Tenemos algunos clientes
que tenemos un cliente principalmente en el rubro farma que posee equipos tanto de Ultimate 3000, la versión anterior de los sistemas de HPLC, y tiene actualmente un sistema Vanquish Flex. Entonces, él nota la diferencia solo entre los sistemas Vanquish Flex y los sistemas Ultimate y bueno, nota la variabilidad que hay en la reproducibilidad de inyecciones con un RCD menor de 0.5 inclusive, ¿no? Y luego se los voy a mostrar acá in situ. El equipo hace inyecciones muy precisas y bastante confiables. Es totalmente biocompatible, igual que las bombas, ¿no? Todos los sistemas Flex y Horizon son sistemas totalmente biocompatibles. Nos va a permitir trabajar estos valores de inyecciones con una alta precisión de 0.1, 0.3, 0.5, por ejemplo, y hasta un microlitro, por ejemplo, podemos trabajar. Hay rangos de inyección mucho más altos. El sistema de inyección también puede variar dependiendo del loop que nosotros tengamos, ¿no? Podemos acoplarlo sin ningún inconveniente, ¿no? El sistema de autosampler del Vanquish Core es un sistema como el que tenemos ahora acá. Es un sistema con una válvula muy funcional, muy fácil de observar acá frente a nosotros. A ver, por favor. Quisiera tomar en un primer plano esta valvulita. Este es un sistema Vanquish Core, como les comenté anteriormente. Esta es la válvula a la que me refiero. Es una válvula que les va a permitir trabajar una forma de inyección bastante óptima. El puerto de inyección está acá. Bueno, ahora no lo podemos ver. Tiene un cobertor acá esto. Déjenme retirarlo. Por acá. El puerto de inyección está en esta parte. Acá, detrás de esta latita que tenemos acá. Ahí está la aguja, está el loop, que sí lo podemos observar, que es esto de acá, que él es el que donde va a tener la variabilidad, por ejemplo, o dependiendo de las aplicaciones que nosotros vayamos a trabajar, ¿no? Esta es la parte del loop. En la parte de la válvula, bastante interesante, mucho más robusta, más precisa también para poder tener opciones de precisión de inyección más óptima. Entonces, el tema del sistema Vanquish también tiene una ventaja, que es el tema de manejo de soluciones, el liquid handling, como le llaman, ¿no? Directamente a este tratamiento, por ejemplo, de opciones de poder manipular y poder hacer preparaciones, diluciones en el sistema. Entonces, me va a permitir, por ejemplo, trabajar fácilmente, por ejemplo, como lo vemos ahí en el panel. No sé si lo logran notar un poquito. Pues ahí hay un panel previamente, por favor. Sí. Hay un panel que nos permite, por ejemplo, dentro de las programaciones, poder trabajar este tipo de aplicaciones, de autodiluciones, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer inyecciones o incluso, por ejemplo, trabajarlo como un dispensador de líquidos con mayor precisión, sin necesidad a veces de trabajar en los sistemas Vanquish, trabajar las curvas de calibración fuera del sistema Vanquish, ¿no? Entonces, esa es una opción bastante interesante para los sistemas de cromatografía líquida. En el tema del horno de columnas, ¿no? Nosotros tenemos las opciones de poder poseer válvulas, ¿no? Válvulas como la vemos en las diapositivas, ¿no? Tenemos ahí en el slide, por ejemplo, una opción de doble válvula, ¿no? Ya les había mencionado, tenemos estas opciones de válvulas internas en el horno que nos va a permitir hacer intercambio de columnas sin la necesidad de que el analista o el usuario del equipo tenga que estar haciéndolo manualmente. ¿Y hasta cuántas columnas yo puedo hacer intercambio? Bueno, eso va a depender de la necesidad y dependiendo también de la configuración de la válvula que vamos a colocar. En este caso, por ejemplo, tenemos dos válvulas ahí
lo podemos hacer con 2 válvulas, trabajar este tipo de configuración. Por ejemplo, una válvula inferior por donde va a ingresar la solución y una válvula superior por donde va a salir la solución hacia el detector. Pero cuando nosotros configuramos en el software, nosotros le podemos decir que vaya o por un lado o por el otro. Y por ejemplo, si tenemos 100 muestras que van a correr bajo una metodología y termina, imaginémonos, 11 de la noche cuando ya no hay ningún analista en el laboratorio, nosotros dejamos cargados acá en la parte superior de la bandeja del equipo, dejamos una cantidad de solución necesaria para todo. Que termine esa secuencia, solamente el software es el que le envía la señal y diciéndole, oye, a las válvulas que se intercambien para que cambien a la siguiente columna, que se acondicione y empiece a correr la columna, perdón, el método, la secuencia, empiece a correr y empiece la nueva secuencia en automático. Las otras 100 muestras más que estaban, quizá, o quizá menos, o quizá un poco más. Recuerden que el autosampler tiene una capacidad de 216, así que tenemos esa capacidad de poder tener alta cantidad de muestras manipulables en el equipo, ¿no? Es el autosampler con mayor capacidad de muestras actualmente para los viales de 2000 litros. Adicionalmente a ello tenemos un módulo que se llama el charger, el cargador, ¿no? Que se puede colocar al costado normalmente del equipo. Es un módulo que es bastante alto, que nos permite poner mayor cantidad de bandejas, ¿no? Bandejas para los viales hasta 9, lo cual incrementa la capacidad de este sistema, ¿no? Entonces es una ventaja. Ahora, el horno de columnas tiene 2 formas de trabajar. Tiene una forma de trabajar como es el aire estático, el aire quieto, y también trabajar el aire forzado. Esa es una de las ventajas que nosotros vamos a tener en estos equipos. Nos va a permitir trabajar, y muchos me han preguntado, ¿no? ¿Y cuándo uso uno y cuándo uso otro? Es que eso va a depender mucho de la metodología. Hay metodologías que requieren acelerar un poco más con temperatura algunas soluciones que son demasiado viscosas. Entonces, necesito que la temperatura vaya hacia alrededor de la columna o hacia el centro de la columna. Entonces, vamos a elegir ahí cualquiera de las dos y vamos primeramente a ir evaluando las opciones que nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, personalmente he hecho algunas pruebas con algunos solventes orgánicos, acetonitrilo, metanol, en algunos laboratorios, y también con buffers que tienen, buffers de fosfato que tienen una densidad un poco mayor. Entonces, me funciona mejor trabajar, por ejemplo, con el aire estático, lo que son solventes orgánicos, y con aire forzado, lo que es, por ejemplo, el tema de los solventes, los eluyentes que son buffers, ¿no? En este caso, es una muy buena opción, ya que no todo tiene que estar estandarizado todo el tiempo, sino que nosotros tenemos que poder decidir qué metodología es la más apropiada para tener mejor resolución y mejor separación con este equipo, ¿no? Mejores opciones de cromatografía, ¿no? Entonces, al siguiente. En los detectores, por ejemplo, nos centramos en este detector de arreglo de diodos, ya que es el primero que vamos a ver, ya que tenemos el DAD acá. En el caso de los arreglos de diodos, por ejemplo, tenemos los arreglos de diodos para los Vanquish Core, los Vanquish Flex, los Vanquish Horizon, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el arreglo de diodos. Es un detector bastante interesante. Nos va a permitir tener un amplio rango de longitud de onda, 190 a 800 nanómetros, con 2 lámparas, tanto para la región UV y para la región visible. Eso es muy importante. Por ejemplo, tenemos una tarjeta de diodos que nos va a permitir trabajar hasta con 1024 diodos, dando una mayor reproducibilidad del sistema. Ahora, nosotros también tenemos canales de detección, de colección de, por ejemplo, los sistemas Vanquish Core, hasta de 8 canales y tres canales de escaneo de 3D, ¿no? En el caso de los Vanquish Flex, hasta 10 canales, 10 longitudes de onda que podemos no solamente escanear, sino que también podemos cuantificar hasta en 10 longitudes de onda. Eso me dicen, oye, pero yo siempre cuantifico en una.
¿sí? Hay metodologías en las que yo puedo y tengo que cuantificar hasta en 2 o 3, pero este te va a permitir hacer, por ejemplo, para el tema de desarrollo de algunas metodologías, para no estar probando método por método a diferentes longitudes de onda, uno puede trabajar el mismo método, la misma gradiente, la misma temperatura de columnas a diferentes longitudes de onda, con el fin de poder establecer, por ejemplo, en un cromatograma de múltiples picos, cuál es la más óptima o las regiones más óptimas para poder hacer un scan eficiente, ¿no? Entonces, el sistema de detección, o bueno, en este caso, el detector de arreglo de diodos, el Horizon, es un sistema diferente, vamos a decirlo así, con un rango de longitud de onda de 190 a 680 nanómetros. Ello es por el tema de la lámpara. La lámpara que utiliza en este caso el detector del Vanquish Horizon es una lámpara de xenón, entonces de flash de xenón. Es una lámpara que alcanza hasta esa longitud de onda. Entonces nos va a permitir también tener una amplia capacidad de colección de datos también, ¿no? Sin igual un tema de ruido y deriva, sin igual en realidad para poder trabajar dentro de la línea de equipos de DAD de termo. Entonces, por favor, el siguiente. Esta es la estructura más o menos de cómo trabaja también el sistema de Horizon, ¿no? Tiene las capacidades de poder intercambiar celdas de detección, con la celda de 10 milímetros, la típica, la convencional, y también colocar una celda de 60 milímetros, una celda de amplia sensibilidad, porque incrementamos el paso óptico para poder tener mayor sensibilidad, sobre todo para los análisis a nivel de ultratrazas, ¿no? Entonces, para los análisis de ultratrazas, sí nos es muy útil poder trabajar este tipo de celdas de 60 milímetros, ¿no? Entonces, dentro del sistema de detección de Vanquish Horizon, sí nos va a permitir trabajar este tipo de aplicaciones, ¿no? Por favor. Esto es, por ejemplo, una celda Vanquish Horizon, ¿no? Una celda que normalmente la intercambia el usuario. Nosotros tenemos ya varios usuarios con este tipo de celdas y ellos mismos son los que van a permitir hacer, se les va a permitir hacer el cambio de la celda, simplemente, así como vimos en el horno, unas perillas simplemente para desajustar la celda, sacarla y colocar la siguiente. Sumamente sencillo. No requieres de un ingeniero de soporte técnico para que te esté asistiendo en el cambio de la celda. Es bastante bueno. Esa es una de las ventajas de los sistemas Vanquish. Están pensados o hechos para que tengan la menor incidencia de errores y que no esté un ingeniero de soporte técnico contigo a cada momento, porque son sistemas que normalmente no fallan, ¿no? Entonces, son sistemas que nos van a permitir tener una gran versatilidad. Inclusive, hay algunas acciones, como por ejemplo cambios de lámparas, algunos incluso hasta cambios de algunas partes en la bomba, ¿no? Válvulas de paso, válvulas check, ¿no? Incluso hasta ello podrían trabajar los propios usuarios. Es más, los sistemas vienen con este tipo de herramientas ya propias para cada sistema. En este caso, no es algo que no puedan hacer. Es algo bastante, incluso tenemos videos en la página de Termo donde nos indica que podemos hacer estas acciones, ¿no? Entonces, por favor. Dentro de otra línea de detección, por ejemplo, tenemos los sistemas de fluorescencia, sistemas que nos van a permitir tener alta sensibilidad, sistemas mejorados de detección, nos van a poder permitir hacer también escaneo en 2D, 3D, ¿no? Para poder identificar algunos fluoróforos que son los que nos van a permitir hacer análisis muy sensibles, ¿no? Estos equipos son altamente sensibles, tienen incluso niveles de sensibilidad adicional dentro del software. Uno les puede colocar la sensibilidad apagada para algunas metodologías. Tenemos unos clientes del rubro alimentario, por ejemplo, que tienen los sistemas de fluorescencia y ellos trabajan con la sensibilidad más baja, porque si le colocan la más alta, el pico es demasiado alto para poderlo integrar. Entonces, los detectores en sí ya son sumamente sensibles. Entonces, eso les va a permitir tener
o alcanzar niveles de sensibilidad o de límite de cuantificación y de detección ultra bajos. ¿Okay? En el caso de los detectores de los Vanquish Cat, los detectores Vanquish Cat son detectores propios de Thermo, son un tipo de tecnología propia que que no es un detector óptico, él no es un detector fluorométrico, ni tampoco mide por detección de índice de refracción. Este es un detector que mide por aerosol cargado, él mide el aerosol cargado o cuantifica de forma electrométrica, en realidad, el tema de las cargas que se puedan asociar a cada molécula que se separa. Por ello es que es independiente de la química, vamos a decirlo así, de la química de estas moléculas. En este caso, el detector de aerosol cargado es un detector universal, ¿sí? Es un detector universal que es para cualquier tipo de molécula semivolátil y no volátil. Este detector es muy sensible y, como les dije previamente, es independiente de la química de cada sustancia. Entonces, con ello nosotros hemos podido desarrollar algunas técnicas, como por ejemplo azúcares utilizando gradiente, por ejemplo, ¿no? Lo cual no es posible trabajarlo por índice de refracción. Entonces, esto reemplaza a este tipo de detectores. Por ejemplo, si yo tuviese solamente un detector de aerosol cargado, podría reemplazar fácilmente a un detector UV, a un detector de fluorescencia y a un detector índice de refracción con este detector, ¿no? Incluso tiene algunas sensibilidades tan buenas como casi comparables, casi le digo, comparables, como si fuese un masas de simple cuadrupolo. En este caso, es un detector ampliamente utilizado para otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, ahí tenemos algunas aplicaciones de análisis de lípidos, por ejemplo, ¿no? De lípidos que son independientes de la estructura. Los enfoques también tradicionales, como le mencionaba, de los azúcares, que son por IR, por índice de refracción. Entonces, se pueden trasladar ese tipo de ensayos a este tipo de detector y tener una muy buena sensibilidad para ello, ¿no? Entonces, si ustedes requerirían más alcance de este tipo de detector, por favor, no duden en comunicarse, porque este sí es un detector sumamente muy bueno y que me gustaría hablar solamente de ellos, de ese detector, pero el tiempo es bastante discreto para enfocarme también en otros más, ¿no? Por favor. Y bueno, las opciones que teníamos de interfaz de usuario, que les comenté previamente, también es una pantallita que tenemos acá para el sistema de los Vanquish Core y Vanquish Flex, que nos va a permitir monitorear el estatus del sistema, del equipo. Entonces, también así tenemos algunas opciones dentro de esta pantallita que nos va a permitir tener acceso, por ejemplo, a algunos videos de mantenimientos o de ayudas propias para cada sistema. ¿Okay? En el tema del monitor de solventes, por ejemplo, nosotros tenemos una cajita, vamos a decirlo así, que va acá en la parte alta de la bandeja. Esto nos va a permitir monitorear las capacidades de solvente y es una línea patentada de Thermo, porque sí hay en el mercado algunos equipos que poseen el tipo de sensor de eluyente, de solventes. Pero este no solo nos va a permitir trabajar la sensibilidad o testar el volumen de eluyente que tengo en la botella, sino que también nos va a permitir ver las capacidades de la botella de residuo. Entonces, eso nos va a permitir tener este monitor de solvente. ¿Ok? Bueno, acerca del sistema de cromatografía, de los sistemas de cromatografía líquida, nosotros tenemos algún software de control para estos equipos que llamado el Chromium 7. La versión que nosotros manejamos es 7.2, 7.3, ¿no? En este caso, este software de control universal para todo lo que son los sistemas de cromatografía de HPLC, cromatografía iónica, GT, incluso masas de simple cuadrupolo, en todo lo que es
Thermoscientific también abarca a otro tipo de equipos de tercera generación, como por ejemplo los sistemas de otra marca, netamente, ¿no? De cromatografía líquida y GC. Por favor. Sí, nosotros tenemos, en este caso, en el Chromium 7, una simplicidad de operación que este software está pensado, está diseñado para poder trabajar, por ejemplo, algunos pasos bastante fáciles, bastante rápidos, sin necesidad de gastar tiempo en ello. Entonces, minimiza, por ejemplo, el tiempo requerido para realizar cualquier tarea. Por ello, es que este software se le conoce como un administrador inteligente de resultados, ¿no? Por ejemplo, ahora viendo el ejemplo de rutina que habíamos trabajado, esto lo hemos estado trabajando previamente en este equipo. Esta es una inyección que hemos hecho hace poco. Es una inyección de 20 repeticiones de cafeína, por ejemplo. En este caso tenemos ahí los resultados, ¿no? Ese es el método que hemos utilizado, ¿no? Para trabajar con una columna C18 a 272 nanómetros, con 30 grados de temperatura en la columna, y nos permite ver, por ejemplo, esas 20 inyecciones bastante reproducibles. Vamos, por ejemplo, a ver el siguiente slide. Ahí les he detallado algunos, por ejemplo, este es el resumen de los resultados de las 20 inyecciones consecutivas, y podemos notar una excelente reproducibilidad de resultados, ¿no? Mire, tanto para el tiempo de retención, para la concentración en microgramos por mililitro, y para el área, por ejemplo, tenemos menos de 0.5% de RCD. Entonces, estamos hablando de una reproducibilidad de resultados bastante buena, tanto para el tiempo de retención y para el tiempo y para lo que es la concentración, ¿no? Bueno, la concentración es directamente proporcional con el área, así que lo que haya en el área de variabilidad se va a notar en la concentración. En este caso, este tipo de equipamientos con este sistema de autosampler nos va a permitir trabajar este tipo de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, acá también el equipo o el software nos va a permitir tener adicionalmente este tipo de gráficos de control, poder identificar algunas variables. Entonces, podemos nosotros personalizar incluso nuestros reportes, ¿ok? Bueno, ahí estoy mostrando la reproducibilidad en tiempo de retención y las variabilidades de inyección de las concentraciones de cafeína que hemos puesto en la curva de calibración. Y como podemos notar, por ejemplo, ahí tenemos un coeficiente de determinación de 0.9998, o sea, bastante bueno para trabajar, ¿no? Y son inyecciones con un tipo de columna C18 convencional, ¿no? Una columna de 15 por 4.6. Por favor. Bueno, nos permite también este software poder ver algunos resultados, ¿no? Como por ejemplo el scan en 3D. Por ejemplo, ahí vemos el pico del DAD. A ver, permítanme, por favor. Aquí, este es el pico del scan del 3D. Entonces, y acá al costado, poder ubicar, por ejemplo, el espectro UV visible, ¿no? Donde nosotros podemos hacer un análisis, por ejemplo, cuando tenemos múltiples tipos de ensayos, por ejemplo, múltiples analitos, poder identificar por espectro en base a una librería que nosotros mismos podemos ir alimentando y creando, ¿no? Bueno, desde ya, los sistemas de cromatografía líquida y el software de Chromium 7 nos va a permitir tener un control total del sistema, un fácil uso, tener el cumplimiento de la normativa, sobre todo en el rubro farma, por ejemplo, con todo lo que es la CFR 21, la parte 11 que habla acerca de todo lo que son las firmas electrónicas y niveles de permisos, así también como tener reportes personalizados, customizables, ¿no? A cada uno de los usuarios, ya sea incluso sea como reportes electrónicos o como reportes para impresión, ¿no? Impresión en físico, ¿ok? Bueno, todas estas opciones que nosotros tenemos siempre van a estar soportadas
por los personales especializados, en este caso acá en Perú, por RPA, quien tiene todo un área de soporte técnico y el área de soporte de aplicaciones, que le va a permitir tener este respaldo para ustedes en apoyo constante. Bueno, acá tenemos una página más para que ustedes puedan tener acceso a algunas aplicaciones. Ustedes pueden ubicarlas. Esto se les va a hacer llegar a cada uno de ustedes. Bueno, posteriormente con María Alejandra. Bueno, si tienen alguna consulta, vamos a irla recibiendo por el chat. Mientras tanto, me gustaría compartir con ustedes un poquito del software a través de mi pantalla para que podamos hacer acá ahora en vivo una inyección de una muestra, por ejemplo, en este caso de la misma cafeína que había trabajado previamente. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Bueno, esta es la interfaz del software, la pueden ver, ¿no? Previamente. Esta es la interfaz del software. En este caso tenemos un home que nos va a permitir monitorear a cada uno de los módulos, en este caso al detector, al horno de columnas, al autosampler, a la bomba, ¿no? Bueno, en la opción de data tenemos las opciones de las inyecciones. Vamos a quitar esta agua, no la vamos a poner como blanco. Se acondiciona bastante el sistema. Vamos a guardar esto y vamos a empezar a correr. A ver, dice que está en la posición G, quiere decir de green, ¿no? De verde. Vamos a ver. En esta opción dice que aquí está la cafeína. Bueno, vamos a ubicarla previamente. Siempre hay que ser un poquito desconfiados en la opción del autosampler. No queremos que una corrida se nos pare, ¿verdad? Nos dice que en el 3, en el green A3, estamos en la bandeja de verde, nos dice green A1, A2, A3, ahí está mi vial específicamente. Colocamos la bandeja. Ok. Perfecto, como ya está, simplemente vamos a colgarla para que ya empiece la secuencia, la corrida de esta primera inyección. Mire que estoy poniéndole diferentes volúmenes de inyección para trabajar esto. Ya está ahí, sí, en esta A3, listo. Simplemente verificamos. El software tiene estos seguimientos de, por ejemplo, que nos dice, bueno, vamos a quitar esta secuencia, remover, colgarla nuevamente. Ya, había otra secuencia más. Tenemos un botón acá de listo, ready check. Incluso el equipo nos va a decir cuánto va a gastar, ¿no? De la solución para este trabajo, ¿no? Entonces, simplemente nosotros vamos a decirle que empiece esta corrida, ¿no? El sistema, el horno de columnas, creo que ya estaba listo. Sí, se está subiendo un poquito rápido. Está un poco baja la temperatura. Pero bueno, mientras está corriendo, yo les puedo ir mostrando, mientras está calentando el horno, yo les puedo ir mostrando las corridas que hemos hecho previamente, por ejemplo, estas de acá. En el software, nosotros pudimos ver, ¿no? In situ, ¿no? Pudimos ver que podíamos verificar, por ejemplo, esta curva de calibración que la vimos hace un rato en la presentación. Todos son desde acá, algo que se ha corrido previamente, ¿no? Miren, esta es la curva que yo les había presentado, ¿no? Incluso acá estos resúmenes nos dice cuántos puntos hay de la curva, cuál es su RCD, cuál es su coeficiente de determinación, nos da cada uno de los parámetros de la curva para hacer la gráfica. Nos dice que es una curva con un intercepto de
menos 0,3479 y con un slope, con una pendiente de 0,3515. Entonces, nosotros vamos a tener esta curva ya dentro de nuestro reporte, ¿no? Nuestro reporte nos va a permitir hacer todo este tipo de acciones, jalar o poder identificar cada uno de estos valores y poderlo colocar de acuerdo a lo que nosotros querramos en un reporte ya muy personalizado, ¿no? Entonces, el equipo como tal te da algunos reportes personalizados, algunos reportes, perdón, por defecto, y te da opciones, no solamente 2 o 3, te da múltiples opciones. Ahora, aparte de ello, ya nosotros tenemos los reportes que nosotros mismos podemos personalizar dependiendo del tipo de aplicación que nosotros querramos o de repente la normativa a la que estemos enfocados, ¿no? Tenemos muchos laboratorios a los que el reporte sale en un formato el cual simplemente es trasladado a su base de datos de ellos, ¿no? Entonces, hasta esas opciones nosotros tenemos para podernos ligar en el equipo. A ver, vamos a ver. Llegó a calentar el horno para empezar la corrida ya mismito, faltan 0.3 grados. Y ahora que empieza ya el horno, en este caso yo lo he dejado acá están las opciones del horno que les mencionaba antes cuando estaba en la PPT, las opciones de aire estático o aire forzado. En este caso, como estoy trabajando con acetonitrilo agua, pues en aire estático es bastante bueno trabajarlo. Ahora ya está listo y podemos ver que como ya llegó a estabilizarse bastante rápido, el equipo ya va a mover el rack de solventes. Ahí estamos con los viales. Ahora el rack de muestras, perdón, dije rack de solventes. Y entonces ya está el equipo como tal, tomando la muestra. Y ahora que toma, inmediatamente empieza la colección de datos. Eso quiere decir que ya vamos a empezar a ver el resultado en un ratito, ¿no? Ahí está, esa es mi línea con la que vamos a trabajar. En todo caso, nosotros mientras vamos viendo qué es lo que está ahí, la primera parte que va inyectando, incluso la podemos ir viendo acá, ¿no? Cómo es que está trabajando esto, ¿no? La columna con la que estuvimos trabajando, creo que he cambiado de columna, pero bueno, igual va a salir una primera inyección. Bueno, es bastante sencillo trabajar con este software, es bastante práctico, como ven, el equipo también para alcanzar las óptimas condiciones, por ejemplo, de temperatura, es bastante rápido, bastante óptimo. No tenemos que estar esperando o de pronto acondicionando los ambientes para que pueda trabajar el sistema, ¿no? En este caso, sí vamos a poder ubicar fácilmente algunas opciones dentro del equipo, ¿no? Vamos a esperar que tome la primera, la segunda, y bueno, y la segunda también inyección, ¿no? Está bien, la GA3, esa era. Vamos a esperar. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Te saluda Alejandro Ortiz. Tenemos preguntas de nuestros clientes. La primera, en este caso, nos preguntan, buenas tardes, para determinación de monoaminas, ¿se puede utilizar detector CAT o existe un detector de electroquímica para esta aplicación? Los detectores electroquímicos, netamente, sí, es bastante muy buena la pregunta. Los detectores electroquímicos, nosotros como sistemas, bueno, en estos sistemas Vanquish, los sistemas electroquímicos no están desarrollados para los sistemas Vanquish normalmente. En este caso, los sistemas electroquímicos o los detectores electroquímicos están más abocados a lo que son los sistemas Ultimate 3000. Aún todavía se tienen este tipo de detección. Dependiendo de la aplicación, nosotros podemos configurar el detector. En este caso, los detectores de aerosol cargado, como les dije previamente,
es independiente de la estructura o de la capacidad química que tenga la molécula. En este caso basta con primero separarla, luego de separarla y utilizar algún solvente orgánico con mezclas de agua, y es como si estuvieses trabajando en un masa. No puedes utilizar buffers, por ejemplo, de fosfato, de borato, ¿no? Sumamente altos, porque estos también tienen un tubo de secado de los detectores de aerosol cargado. Entonces, no se podría, por ejemplo, trabajar con este tipo de soluciones. Pero sí, por ejemplo, para las opciones de este tipo de moléculas, fácilmente sí podríamos poderlas detectar en niveles bastante bajos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta tengan? Vamos a Sí, cerrar esto. existe otra pregunta. ¿Con qué otros detectores se puede trabajar en estos equipos? En estos equipos, los detectores que nosotros tenemos son bastante diversos. Como los había mencionado, pues tenemos detectores UV, detectores de múltiples longitudes de onda, detectores de DAD, detectores de fluorescencia, detectores de índice de refracción, detectores, por ejemplo, de aerosol cargado, detectores de masas de simple cuadrupolo, o también los equipos pueden acoplarse fácilmente a cualquiera de los sistemas de masas de triple cuadrupolo o los sistemas de masas de alta resolución, como son los sistemas Orbitrap, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos en realidad tener una amplia gama de detectores dentro de nuestro portafolio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, por favor, mientras sigue corriendo el sistema? Tenemos otra consulta. A Con ver. respecto, nos indican, buenas noches, nos proporcionan protocolos de ensayos, por ejemplo, colorantes beta-tractinaz. Protocolos de ensayo. Ya. Bueno, en este caso, sí podemos tener alguna aplicación. Déjeme buscarla ya con María Alejandra. Le voy a dejar también al final mi email para que me puedan escribir también directamente y podamos ver algunas aplicaciones que nosotros podemos apoyarles o alcanzarles directamente. Tenemos muchas notas de aplicación en la página de Termo también. Asimismo, también tenemos algunas que nosotros hemos trabajado, hemos desarrollado también con algunos clientes. Entonces, también podemos apoyarles, ¿no? Y si es que ustedes poseen un sistema un sistema Termo, nosotros con mucha más razón estaremos ahí para poderles asistir con todas las aplicaciones que ustedes también bueno, soliciten para poderles asistir, ¿no? A apoyarles. Tenemos otra consulta. Nos indican con qué frecuencia se deberían realizar el mantenimiento y calificación de los equipos. Muy buena pregunta. Justo, el tema de los equipos de los sistemas Vanquish, normalmente todos los equipos de laboratorio siempre te pide que tengas, dependiendo de tu programa de mantenimiento, ¿no? 1, 2, incluso tenemos laboratorios que hasta 3 mantenimientos al año. En los sistemas Vanquish, por ejemplo, están hechos, pensados, mejor dicho, para que se haga poco mantenimiento, sobre todo en el autosampler. Entonces, disminuyendo bastante notable el costo de mantenimiento en un equipo HPLC, porque no tiene kit de mantenimiento este módulo. Entonces, es un módulo que es de larga vida, de larga duración, con válvulas de larga duración. Entonces, nos va a permitir tener un costo bajo de mantenimiento. Por ejemplo, un mantenimiento a los sellos de bomba, cambiar de pronto los sellos de pistón, ¿no? En este caso, las válvulas de paso o de contrapaso, que son las válvulas check, la lámpara quizá, porque la lámpara se mide en horas de uso. Entonces, ahí sí se pueden hacer esos cambios. Pero en el tema del autosampler es muy poco el mantenimiento, sobre todo para los sistemas Vanquish, ¿no? Los sistemas Vanquish están hechos en realidad para no hacerles mantenimiento en el autosampler, salvo pues un detalle mayor como es cambiar el pistón. Si esto no usa jeringa, usa un pistón para dispensar los volúmenes de inyección. Entonces, salvo ello, recién se tiene que hacer esta adquisición de esta parte, ¿no? De este número de partes. Pero en realidad sí hay bastante ventaja con estos módulos, ¿no?
Gracias por tu respuesta, Jesús. Tenemos otra consulta con respecto a la cámara de autosample, si lleva algún sistema de refrigerio. Sí, un sistema de refrigerado, sí. En este caso, el autosample que tenemos actualmente es un sistema refrigerado. No sé si lo notaron en la parte cuando compartí mi software. El sistema está bastante frío. En este caso está, bueno, está frío, ¿no? Tiene un rango de enfriamiento y de calentamiento entre 4 y 45 grados, por ejemplo, el autosampler, que nos va a permitir, por ejemplo, a muestras que son sumamente termolábiles, por ejemplo, en un laboratorio donde el ambiente de pronto sí les va a afectar, el tema del autosample les ayuda a ello, ¿no? En el sistema Vanquish Core, por ejemplo, sí tenemos esas dos opciones, o bien con temperatura o sin temperatura, ¿no? Dependiendo, si yo tengo aplicaciones que no se ven afectadas por la temperatura para la muestra, pues de pronto me ahorro unos dólares por ahí y bajándole el costo en el autosampler de comprar uno sin temperatura. Casi la gran mayoría de laboratorios, sobre todo en el rubro, por ejemplo, de control de medicamentos, en el rubro farma o en el rubro veterinario también que tenemos, siempre les exigen, de acuerdo a la normativa que ellos siguen, como es USP o la farmacopea europea, por ejemplo, siempre les piden en la metodología que trabajen las muestras a una temperatura, vamos a decir 10, 15, en algunas hasta 5, ¿no? Entonces, por ello es que estos autosamplers sí tienen esa capacidad de poder tener la opción de temperada, ¿no? Gracias. Tenemos otra consulta. ¿Con qué frecuencia se deberían realizar el mantenimiento y calificación de los equipos? Creo que ya le habíamos respondido esa pregunta. Bueno, estos mantenimientos, como les dije, dependiendo también ya del laboratorio, ¿no? Del programa, de que ellos sigan de su propio mantenimiento de acuerdo a su sistema de pronto integrado de gestión y todo ello, dependiendo de las condiciones del laboratorio también como lo tengan o lo crean conveniente, ¿no? Normalmente lo ideal es que el equipo se le dé un mantenimiento una vez al año, eso es lo ideal, por lo menos tienes que darle una vez al año, ¿no? Entonces, eso neta. Bueno, en este caso voy a compartir nuevamente mi pantalla. Creo que, a ver, permítanme verlo. Tengo un detalle con... Tenemos una pregunta adicional. Sí, Nos indican cuál es el tiempo de duración de una celda de un detector DAD o V. ya, perdón, una celda de detección. En realidad las celdas no están hechas para que se cambien continuamente. Las celdas están hechas para que duren, no hay necesidad de estarlas cambiando. Entonces, esa es una celda de larga duración que nosotros vamos a poder utilizar, ¿no? En este caso, sí, ya, ahora mismo ya creo que vamos terminando. No creo que alcancemos a ver toda la curva, pero en este caso, le comentaba, las celdas normalmente no se cambian. Es más, no tenemos mucha referencia de cambios de celdas. Por ejemplo, bueno, personalmente tengo trabajando ya casi 10 años con los sistemas de Dynex de termo. En este caso, muy pocas veces había un cliente que haya roto una celda o haya hecho un cambio necesario en un detector, ¿no? Entonces, como que no es un consumible por lo general. Sí hay las celdas, pero normalmente las cambian para tener o mayor sensibilidad o cambiar la aplicación, más no por rupturas o desgaste, ¿no? Es muy poco, casi un cliente normal que sí, por un poquito de descuido, mm, resquebrajó una celda, pero era una de Vanquish Horizon con este filamento que es bastante delicado, ¿no? Se le golpeó y bueno, tuvo que hacer el cambio, ¿no? Perfecto, Jesús. Tenemos una última pregunta ya para poder concluir este demo virtual y webinar. Bueno, nos acaban de enviar otra consulta adicional. Ya para poder cerrar, tenemos la pregunta. ¿Podemos contar con todos los repuestos de los equipos? Sí, efectivamente. Nosotros como RPA tenemos un área de almacén de logística que está bastante bien estoqueada de los repuestos para estos equipos,
para lo que son kits de mantenimiento, repuestos como lo que son lámparas, asientos de aguja, quizá, ¿no? Sellos de pistón. Entonces, por ahí sí tenemos bastante disponibilidad para este tipo de repuestos convencionales para los mantenimientos, ¿no? No hay ningún inconveniente con ello. Bueno, hay otra pregunta que me dicen, un manual de método de sistemas de elusión de sustancias. Bueno, un manual de métodos. Nosotros tenemos un sinfín de metodologías dentro de la página web. Nosotros tenemos es más, se la voy a compartir ahora. Voy a compartir mi pantalla y les voy a hacer llegar esto. Dentro de, ¿dónde estamos? Aquí. Nosotros tenemos esta página que se llama el Labs Library. Acá podemos ubicar y encontrar múltiples métodos. Ustedes se pueden registrar de forma gratuita. Nosotros podemos, déjenme ubicar más abajo. Acá podemos ingresar, por ejemplo. Yo ya estoy logueado. Creo que mi password está incorrecto, creo. Bueno, pero en sí, qué raro. Tenemos una página que es esta. Vamos a revisar mi contraseña luego. Nosotros tenemos esta página donde nosotros podemos encontrar algún método, descargarlo, descargar el flujo de trabajo, incluso ver algunas corridas, modo de procesamiento. Entonces tenemos en cada línea, ¿no? No solamente para HPLC, sino tenemos también para cromatografía iónica, para cromatografía de gases, gases masas, líquidos masas, ¿no? Tenemos la línea de ICP también, ¿no? Entonces, esa página es bastante interesante para que ustedes la puedan revisar. Por favor, no duden en poderse contactar o poder también visitarla, ¿no? Sin ningún inconveniente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Más bien, muchísimas gracias por su tiempo, por la paciencia. Estamos prestos a absorber cualquier otra consulta que tengan vía correo electrónico. María Alejandra, nuestra compañera de marketing, es quien estará contactando para enviarle las diapositivas, enviarle también el correo. Entonces, a través de ese correo también ustedes me pueden ubicar para poder absorber algunas otras consultas que sé que van a aparecer en el momento. ¿Ok? Muy bien, muchísimas gracias. Que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias por sus gentiles citas, estimados. Vamos a grabar esta presentación para poderlo subir a la página web de RPA. En un breve momento vamos a estar enviando un correo electrónico al correo donde se inscribieron. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes.